programa de hoy hablando de misterio, de seres que podrían visitarnos y desde otro planeta, además, o sea que no es poca cosa. A ellos lo del cierre perimetral no les afecta, porque si quieren venir, pues oye, no tienen ninguna limitación así a priori. Vamos a charlar de ovnis con nuestro experto en el mundo del misterio, Daniel Valverde. Muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, Mara? ¿Cómo va eso? Pues siempre encantados de hablar de misterio, porque la realidad, la verdad es que ya nos parece un poco aburrida en el sentido de que empieza a ser monótona, así que todo lo que sea poner la vista fuera de nuestro planeta, pues oye, nos viene bien. Y hoy vamos a hablar de un caso paradigmático, ¿no? Sí, bueno, hay que decir además, a modo de apunte, que hoy mismo se va a producir la llegada, ¿no?, histórica también del nuevo rover de la NASA, ¿no?, al planeta rojo, el Perseverance. Pero otra vez. Sí, si es que va a no ser dejan... después del Curiosity Opportunity. Han llegado también artefactos de los Emiratos Árabes, de China, y le toca el turno a la NASA, ¿no? Se va a poder seguir en directo desde NASA en español, ¿no? Ah, mira. En esa página, ese amartizaje, ¿no?, de ese nuevo Qué bonita palabra. rover Perseverance, ¿no? Por cierto, a mí me da mucha pena porque es que nuevamente están mandando artilugios que están destinados a morir, porque es que siempre pasa. Espero que en esta ocasión, yo no quiero ser agorera tampoco, pero es que cada cosa que mandan se escacharra. Sí, bueno, la verdad es que fíjate que tanto Curiosity como Opportunity superaron con creces su esperanza de vida más optimista, ¿eh? Es decir, Bueno, que y incluso el robot Spirit también aguantó estoico, incluso desactivándose, volviéndose a activar, es decir que sí que tienen un periodo de funcionamiento claro. Largo, suficiente para realizar las labores para los que se han creado, ¿no? Me encanta porque ya el propio nombre, creo que has mencionado Opportunity, Sí. Curiosity, y este es Perseverant o algo así. Perseverance, sí. Claro, pues ya me gusta Perseverancia. porque es como, mira, aunque sea por insistencia, Sí. a ver si conseguimos que este aguante y podamos traerlo de vuelta intacto. Bueno, más allá de este apunte de la actualidad, vamos a hablar de criaturas de otros mundos. Sí. Que a veces están en como diría Javier Sierra, y que han sido avistados por algunas personas, incluso se ha documentado. Sí, en estos días además hemos tenido un avistamiento de una esfera de luz, una bola de luz, aquí en el sureste peninsular, y desde el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Ocina explicaba, ¿no?, que se trataba de la reentrada a la atmósfera de chatarra espacial, de algún subproducto, de algún lanzamiento, ¿no? Ese ovni que fue reportado por múltiples personas, ese avistamiento, ¿no? Entonces, al hilo de eso, pues he considerado trazar, ¿no?, un paralelismo que nos va a llevar hasta 1996 y hasta el municipio gallego de Friol, que, bueno, es una pequeña villa lucense, y allí el 7 de marzo de 1996 acontece uno de estos casos que forman parte de, digamos, pues ese póker de ases, ¿no?, de encuentros con humanoides, además, que se han dado en la geografía española, ¿no? Además, en una época relativamente bastante reciente, ¿no? Claro. Hablamos de 1996, no hablamos de algún caso con el que luego vamos a entablar algún paralelismo que se ha producido bastantes décadas atrás, ¿no? Este es el caso de José Manuel Castro, un ganadero. Hay que decir que, por ejemplo, de este caso se hizo eco prácticamente mientras estaba sucediendo Pepe Navarro en Esta noche cruzamos el Mississippi. Bueno, pues no me digas más entonces. Sí, apareció ya... José Manuel Castro declarando, ¿no?, prácticamente a los pocos días de haber acontecido el fenómeno. Este ganadero, aquí lo tenemos, Manuel Castro, mira, precisamente en Esta noche cruzamos el Mississippi, esa imagen, ¿no?, con el logo igual antiguo no salió en otro programa, solo salió ahí. Tú sabes que era un programa que acogía a gente variopinta. Sí, de todas formas, en este programa hay que decir que el caso se abordó con bastante seriedad. Incluso fue invitado Marcelino Requejo, que es uno de los ufólogos más serios y reputados de este país, autor del libro Ovnis, Alto Secreto. Aquí lo vemos, Marcelino Requejo, con prólogo de Juan José Benítez. Un Juan José Benítez que también se desplazó al lugar para investigar sobre todo las secuelas físicas que aparentemente dejó
este suceso. Pero si No te se parece bien, trata, vamos... ¿Sí? Daniel, ya por ir acotando, no se trata de una abducción, porque No, también no. hemos tenido casos en el ámbito rural de personas que han relatado abducciones o incluso simplemente que han avistado ovnis. En este caso es que este señor avistó, según su testimonio, un ovni. Sí, este caso forma parte de la oleada gallega que da inicio a mediados de 1995. Hay que decir que los engranajes internos de este fenómeno muchas veces se han desarrollado, ¿no? Se han llevado a cabo mediante oleadas. Se habla de la oleada francesa, de la oleada belga. Es decir, muchos fenómenos, ya sea de avistamientos, de luces en el cielo, de ovnis o de encuentros con humanoides agolpados en un espacio determinado, muy concreto, ¿no? Unos concatenados con otros, ¿no? Bueno, pues este caso forma parte de esa oleada gallega que Marcelino Requejo investiga con gran profusión. ¿Sí? Y nos traslada, como digo, a Ferrerías, que es una pequeña pedanía a las afueras de Friol, que ¿Sí? es una villa, un municipio lucense, y allí, aquí lo vemos, cerca de ese cerro, el Rego do Portonovo, este ganadero de 40 años por aquel entonces, bueno, está por ahí en los alrededores de su casa, de su propiedad, cuando ve en el cielo una esfera de luz de gran tamaño que empieza a moverse de una forma un tanto errática. Él, que aquello nunca lo había visto, pues se va corriendo a avisar a su hermano, que vivía relativamente cerca, ¿Sí? Cesáreo Castro, para intentar convencerlo de que viniera hasta su propiedad, hasta su casa, para contemplar aquello, ¿no? Al parecer, aquí hay un poco de discrepancias en algunas versiones, pero al parecer el hermano pues no le presta demasiada atención, sigue durmiendo. Estos serían en torno a las 12 de la noche. Él vuelve a su propiedad y aquí es cuando ya empieza a desarrollarse pues el hecho en sí, ¿no? El encuentro cercano. Lo que él decide, preso del pánico de no saber qué hacer, es con una linterna que tenía de petaca hacer señales a aquella luz diciendo, a modo de faro. Sí, diciendo baixade, baixade, gritando, ¿no? Bajad, bajad. Les gritaba en gallego presuponiendo que iban a entenderlo. Sí, exactamente, ¿no? Agitando la linterna, ¿no? Bueno, pues lo curiosamente extraordinario y sensacional es que efectivamente la esfera de luz bajó. Bajó hasta tal punto que se colocó a 50 metros de su casa. Él corre rápidamente hacia el interior de su propiedad, se sube a su habitación, sigue el espectáculo desde la ventana y lo que puede ver desde la ventana de su dormitorio, es una gran esfera. Él describe como una casa de 3 plantas, es decir, una esfera inmensa, prácticamente translúcida, donde en el interior se pueden observar, él afirma, hasta 3 y 4 humanoides, seres antropomorfos de gran tamaño. Él llega a declarar que parecían estar tumbados como en una especie de sobrelavadoras, que 2 de los extremos, aquí vemos una representación de tantas que se han hecho, parecían estar erguidos, y los que estaban en el centro estaban como tumbados. Bueno, luego veremos que hay algunos casos que son muy similares en el avistamiento, concretamente en la descripción física de este objeto. O sea, una esfera luminosa, como si fuera la casa de las Polly Pocket, baja, casi toca tierra, y nuestro amigo Manuel, creo que es Manuel, aprecia vida en su interior. Sí, a tamaño real, podríamos decir, ¿tenían el tamaño de un humano medio? Bueno, él cuando está posada, está más o menos suspendida ahí, ¿no? Luego finalmente se posa. Él calcula que podrían tener hasta 3 metros los humanoides que estaban al interior, pero lo que a él le llama la atención es que, además, el interior parece girar lentamente de la esfera y emite un ligero zumbido, algo que también es muy habitual, ¿no? en estos encuentros cercanos. Bueno, lo que a él le llama la atención y lo acaba de horrorizar es que repentinamente del ovni, de la esfera de luz, aparece una pasarela, una rampa que empieza a descender, una rampa multicolor, y por ella de improviso descienden 3 seres que ya no son altos, al contrario, son muy pequeños. Él habla de enanos directamente, de monos. Él le da la sensación de que son monos que van saltando inclinados hacia el interior. Aquí vemos uno de los titulares que apareció por aquellas fechas. Saltaban como monos.
y además se perdieron entre la maleza, iban dando aparentemente zancadas, saltos, con un comportamiento absolutamente delirante, como suele ser propio de estos casos. Curiosamente, luego las huellas dejadas en el terreno fueron investigadas por algunos investigadores, como Juan José Benítez. Se cogieron moldes de escayola, incluso de esas huellas. Para muchos tan solo eran pues algunas pezuñas, ¿no? Algunas patas del ganado, algunas huellas del ganado que caprichosamente se habían agolpado y parecía que pudieran tener forma de garra, porque tenían como una especie de hendidura, como si tuvieran 3 dedos, aquellos pies. Aquí lo vemos además sosteniendo la linterna de petaca, que he mencionado al principio, al bueno de José Manuel Castro. ¿Qué ocurrió con esta bola de fuego, que al parecer era el hogar de esos seres? Bueno, él llega un momento en que se mete en su habitación y ya deja de mirar por la ventana y poco a poco... pues oye, es una cosa muy normal, si pasa eso ante tus ojos, se cansó el hombre, ¿no? Dijo, ay, mira, esto ya me aburre. Porque aquello estuvo allí bastante tiempo. Además, curiosamente, fíjate, hubo vecinos de la zona que fueron testigos de esferas aquella noche en el cielo. E incluso hay una vecina que declara que puede escuchar un zumbido que en el momento que José Manuel Castro narra este suceso, a ella se le apaga el televisor. Es decir, hay ahí como una especie de irrupción fenoménica, ¿no? De quebranto, ¿no? De alguna manera Pero fíjate de la realidad. Que el diablo está en los detalles. Muchas veces me ha encantado esto que has comentado de que descienden por una rampa multicolor. Me encanta el matiz de multicolor. Y es que pocos colectivos, más que los ovnis, han hecho por la accesibilidad a los lugares, ¿sabes? Ellos iban con rampas a todas partes. Ahora en nuestros edificios estamos obligados a poner rampas, pero ellos fueron los pioneros en usar la rampa como para salvar desniveles, y a mí esto me gusta, y me gusta mucho, para sobre no todo, tener que dañar el fuselaje, ¿no? Claro, contra el tema de que sea una rampa multicolor, ¿eh? Sí, multicolor. Que hombre, una cosa es y otra cosa es ser estético también. Curiosamente, ha habido posteriormente, apareció en El Ojo Crítico, una revista que trata de revisionar algunos de estos casos, ¿no? Desde la perspectiva actual, y trata de buscar alguna respuesta, digamos, más crítica, más objetiva, ¿no? Se habló, Mercedes Pullman publica que pudo tratarse de las maniobras de Dapex 96 del Ejército del Aire, que por aquellas fechas más o menos estaría de maniobras, y que los monos saltarines podrían ser soldados que descendieran en esta posición de maniobras y que la esfera pudiera ser el foco de aterrizaje de un helicóptero, ¿no? Bueno, claro, son pero reinterpretaciones. ¿cómo de afectada tiene que estar tu cognición para no distinguir entre unos monos y unos militares saltando? No, esto claro, también a ver, pobre Manuel. No, ¿sabes? evidentemente yo no soy muy partidario de estas revisiones críticas tantos años después, ¿no? Tantas décadas después, porque se pierde un poco el contexto, ¿no? Y la importancia también de la declaración del testigo en el momento, ¿no? ¿Qué es lo que ve? Y no los condicionantes posteriores, ¿no? A los que puede haber sido sometidos, tanto por los férreos creyentes como por los férreos detractores, ¿no? Aquí vemos el propio sujeto, Manuel, claro, conforme pasase el tiempo, él mismo intentaría racionalizar lo que vio y puede que su versión cambiara simplemente por ajustarse a lo que su mente le dijo que era más racional. Esto pasa mucho, hay que tomar el testimonio cuando está en caliente, como suele decirse. Exactamente. Y hay que también reflexionar cómo un ganadero de 40 años, ¿no? Claro. Puede imaginar, puede crear, puede fantasear, ¿no? Y puede mentir con un relato tan disparatado, delirante, y que además, Mara, y esto es lo curioso, se asemeja mucho a relatos, a sucesos de encuentros cercanos que han acontecido en otras partes del mundo. Aquí tenemos uno de los más míticos, el de Cenina, en Italia, donde Rosa Lotti Danieli, una chica de 40, no llegaba a los 40, creo, una chica joven,
que recorría una zona, un campo, un prado, iba, bueno, andando de un sitio a otro con un ramo de flores, portaba un ramo de flores. Todo muy bucólico, ¿eh? Sí, muy bucólico, cuando de repente aquí vemos en la Domenica del Corriere también cómo se hacen eco, estamos hablando... Es como un supositorio cósmico, ¿eh? El artilugio, digo. Claro, esto es de 1954, ¿eh? Es decir, aquí vemos cómo es un caso pues mucho más añejo, estamos hablando pocos años después del encuentro de Roswell, ¿no? Del incidente Roswell. Sí. Y aquí vemos cómo de nuevo esto que se le aparece es como una especie de nave de cono unido, invertido, ¿no? De donde descienden estos dos seres también muy bajitos, con capas un poco a lo Super Ratón, con esos cascos. Un poco un lumpa. Sí, muy sonrientes, y que según ella, aquí vemos a Rosa Lotti, según ella además hablaban como en una especie de chino, iban hablando entre ellos, diciendo algo así parecido a Loi, Lai, Lui, Lei, Loi, Lai, Lui, y lo que hacen... Eso es el chino para ella, ¿no? Sí, eso es el chino. Vale. Lo que hacen es... uno de ellos, el que parecía un poco más anciano, lo que hace es, siempre sin perder esa sonrisa sempiterna en el rostro, lo que va a hacerle es robarle las flores. ¡Ay, Dios! Y las medias. Le quita una de las medias y la lanza al interior de ese cono, ese doble cono invertido al interior, para posteriormente salir huyendo de allí. De nuevo, un comportamiento extraño de estos es una historia seres, demencial, estos humanoides. Aquí los vemos asomados. Un caso del que también se ha hecho eco, por cierto, José Antonio Caravaca en su maravilloso ensayo Distorsión, donde él da una interpretación. Algún día yo creo que podemos contar con él aquí en la explanada, si te parece bien. Sin duda, está invitadísimo. Que él mismo cuente esa teoría de la distorsión que va enlazando todos estos casos, y que, por ejemplo, él compara a este artefacto, este ovni, ¿no? Este curioso ovni, con una estufa de leña de la época, ¿no? Habla de, bueno, ese sistema, esa inteligencia X, ¿no? Que de alguna manera nos coloca delante de nuestro un espectáculo de atrezzo, ¿no? Un gran teatro, ¿no? Claro, es un poco el Mago de Oz, casi. Sí, una representación, ¿no? Prácticamente de... Es que me he quedado sin palabras porque la historia es inquietantísima. Claro, fíjate cómo es de inquietante, que yo he pensado, bueno, que te roben unas flores lo puedo llegar a entender. Que unos enanos bajen de una estufa y te roben, o de un supositorio cósmico, y te roben las flores lo puedo llegar a entender. Pero ya lo de las medias, es que esto me ha roto por completo la racionalidad. Digo, pero esto ya no hay por dónde cogerlo. Bueno, ese es ese componente, ¿no? De absurdo, ¿no? Sí. De irracional, que realmente lo que otorga es credibilidad al caso. Claro, es decir, porque... Claro, exacto. Exactamente, o sea, realmente en el 54 alguien podría inventarse, ¿no? O poder falsificar un encuentro que tuviera cierto sentido, ¿no? Un encuentro de comunicación, ¿no? Más o menos vinculada a los hermanitos cósmicos, ¿no? Sí. Y a esos mensajes. Pero no, lo que nos encontramos son experiencias absolutamente irracionales, prácticamente oníricas, muy lynchianas en algunos casos, donde claro, lo que ocurre no tiene ninguna explicación coherente, ¿no? Concretamente, para que veas, este mismo ovni se parece mucho, y aquí estos son los matices interesantes, ¿no? Los que también otorgan credibilidad a estas historias. Se parece mucho al del caso Cash Laundrum en Texas. Este fue un caso de 1980 donde el aparato, el ovni, que aparece en la carretera y que daña, por cierto, provoca daños severos en los 3 testimonios. En este caso de Cash Laundrum tenemos por ahí, creo que también una representación. Aquí lo vemos, fíjate cómo también tiene un parecido más que razonable con el ovni del aparato de Cenina. Y esto es lo interesante, buscar estos paralelismos, porque son aparatos que han trascendido el tiempo y el espacio y cuya morfología se ha ido repitiendo en todos los casos. Bueno, es que esto parece un fotograma de Blade Runner directamente, porque se aprecian como incluso helicópteros sobrevolando el objeto. Hubo un encuentro también de helicópteros negros, algún enfrentamiento con el objeto, y esto también es habitual, la presencia
de estos aparatos, ¿no?, sin identificar alrededor de las zonas donde ha habido o se está produciendo algún tipo de estos contactos, ¿no? Y nuevamente la Galicia rural Ujú. pródiga en este tipo de episodios que aquí aparece, y también esa explicación que también es recurrente de maniobras militares Sí, sí. que en principio deberían ser secretas, pero siempre hay alguien que ve. Y esto es casi como un capítulo de Expediente X. Claro, y fíjate que, por ejemplo, en esta revisión crítica se supo que del 14 al 15 es cuando se llevaron a cabo estas maniobras, y esto sucede el día 7. Y ya se intenta, pues, adelantar un poco, ya pues se hablan de que fueron los preparativos, Claro. es decir, siempre se intenta encajar, ¿no?, las piezas para que de alguna manera que refrenden un poco la teoría más crítica, ¿no?, o negacionista en este caso. Y bueno, yo soy partidario de analizar los casos en su contexto, ¿no?, en el contexto en el que ha sucedido, y las revisiones posteriores pues hay que cogerlas muchas veces con pinzas, porque se pierde gran parte de la esencia y de los datos que en su momento sí que se podían haber investigado bien sobre el terreno mientras sucedía, ¿no? Hacerlo 30, 40, 50 años, hombre, pues... Claro, se ha perdido frescura y se han podido alterar no solo la percepción, sino pues, muchísimas pruebas que pudiera haber. Y también, siendo honestos, dudo mucho que en España haya maniobras militares de esa envergadura que impliquen a seres antropomorfos enanos, artilugios de este tipo. En fin, creo que nos movemos en otras coordenadas cuando hablamos del ámbito militar, por lo menos el español. Es que realmente es absurdo, ¿no?, pensar que allí en Ferrerías, en esta pedanía, en los alrededores de la granja de este hombre, a las 12 de la noche baja un helicóptero con las luces de aterrizaje a todo tren, descienden allí tres sujetos, tres militares, y dando saltos se esconden entre los arbustos. Vamos, es que a veces hay algunas teorías que intentan racionalizar el hecho, son más irracionales y más inverosímiles que el hecho en sí, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Me encantan estas historias de encuentros con seres antropomorfos. Quizá mi favorita, he de decir, bueno, no sé si lo sabes, igual sí, la de Próspera Muñoz. Sí. Que ojalá podamos recordarla, porque es que no me canso de repetir esa historia. Pero bueno, esta también me ha gustado mucho, ¿eh? Seguro que a nuestra audiencia también. Bueno, por último... fíjate, Mara, que quería decir que la esfera que vio José Manuel Castro es prácticamente idéntica a la que observó Paco Padrón en las Islas Canarias, creo que fue en el 76, donde también describe, los telespectadores lo pueden ver, si ponen Galdar, OVNI Galdar, Paco Padrón, van a ver esta misma esfera que fue avistada por este médico en Canarias en 1976, es decir, 20 años antes de que José Manuel Castro declarara que pudo observar algo similar allí en Ferrerías. Es como la película La Isla, ¿sabes? Que se tienen que escapar de la isla en una bola transparente, como un hámster. Bueno, es que el mundo del cine también nos ha dado imágenes de este tipo. Por último, me gustaría reivindicar que detecto que se está perdiendo, porque, claro, usamos la palabra ovni, pero a mí la que me gusta de verdad es UFO. UFO, a ver, que ya entiendo que es el anglicismo, pero es que se está perdiendo la palabra UFO, y a mí me gusta mucho y quiero reivindicar que se mantenga. Pueden coexistir las dos, ovni y UFO. ¿No crees? Sí, pueden coexistir las dos. Es que UFO pues es la palabra pues anglosajona, ¿no? Claro. Para describir el fenómeno. Yo recuerdo siempre que, por ejemplo, Salvador Freixedo, que nos dejó, que no hace demasiado, ese gran ufólogo jesuita, él lo que reivindicaba era justo lo contrario. Era llamar a la ufología ovnilogía, que le parecía más acertado y más acorde con nuestro contexto lingüístico de estudio, ¿no? El concepto ufólogo jesuita me acaba de volar el cerebro, pero por mil partes. Bueno, han habido muchos sacerdotes, Han habido muchos sacerdotes ufólogos. Si quieres, algún día podemos hablar de ello, porque los ha habido, y además importantes, en la historia de la ufología. Pues mira, queda pendiente este tema porque me parece interesantísimo. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias.
y después de haber conocido a estos seres extraterrestres que puede ser que nos visiten, pues ya no vamos a dejar aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Mañana sabéis que no tenemos explanada, o al menos no explanada como tal, hacemos este recopilatorio de toda la semana, pero el lunes sí que volveremos a las 7:30. Si todo va bien, estaremos de vuelta aquí en Alacantí Televisión, así que muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. No perdáis la vista del cielo por lo que pudierais encontrar y os dejamos con el servicio de Info Alacantí.